Bueno, y en tu vida, ¿alguna vivencia que nos puedas contar que te haya marcado como músico o como persona? Alguna vivencia que me haya marcado. Bueno, muchas, muchas, pero alguna en particular ahora no recuerdo. Yo creo que mi primera vez en Europa fue algo que me marcó mucho, ¿no? Porque por mucho que te lo imagines, es diferente a cuando ya lo vives en realidad, ¿no? Entonces, la primera vez que vine a Europa fue a Italia, precisamente. Esa fue mi primera vez en Europa. Y fue para hacer un concurso que me había sugerido mi maestro Massimo Gatta, en aquel entonces en Jalapa. Me sugirió de ir a un concurso en Italia, en una ciudad que se llama Gorizia. Y pues esa fue la primera vez, tanto que salía de México como cuando conocí guitarristas de otras nacionalidades. Y te das cuenta cómo hay estéticas diferentes y cómo el mundo es grande en ese sentido, ¿no? Hay mucha diversidad. Entonces, obviamente eso te cambia mucho la manera de ver las cosas y la manera de entender todo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que más me marcó a nivel musical, incluso a nivel personal, fue el poder tener la oportunidad de vivir en el extranjero, porque eso me enseñó a valorar otras cosas, me enseñó a apreciar lo que hay fuera, pero sobre todo me enseñó a apreciar también lo que hay en México, lo que hay en casa, las cosas buenas que también tenemos, que muchas veces nosotros ya ni las vemos, pero México tiene un montón de cosas bien buenas que cuando estamos ahí y no vamos a otros lados no las valoramos, no las vemos, ¿no? Entonces creo que algo bien importante para el músico es viajar y ver otras realidades, precisamente para alimentarse con eso. Sí, es muy importante como tener esta otra perspectiva, ¿no? Que a lo mejor estamos muy cegados de la vida cotidiana. Así es. Eh, ¿Recuerdas algún maestro o alguna vivencia con un maestro específicamente que te haya ayudado? Ujú. Bueno, sí, muchas. Yo creo que cada maestro que he tenido en algún momento de nuestras vidas me han influenciado siempre de manera positiva. Incluso guitarristas que no eran mis maestros como tales, pero de los cuales también aprendí mucho, ya sea en alguna masterclass o incluso viendo clase de alguien más, también se aprende mucho. Yo creo que alguien del que aprendí muchísimo es mi primer maestro, que se llama Jesús Peña, que fue mi maestro en Córdoba, Veracruz. Y ahí lo tengo en un lugar especial porque tuve la suerte de encontrarme con él, porque él precisamente es una persona que si algo le valoro es el hecho de que él te deja que seas tú mismo. Entonces, yo llegué a Jalapa, a la universidad, siendo yo mismo. Y yo creo que gracias a ese contacto y a esa formación que él me dio, nunca dejé de ser yo mismo, a pesar de que he tenido muchos maestros y de que he viajado y de que he aprendido muchas cosas. En esencia, yo sigo siendo esa misma persona y sigo teniendo esas mismas ideas y ese mismo gusto por tocar que cuando era un chavo de 14 años que estudiaba ahí con ese maestro, ¿no? Entonces yo creo que con él, a él lo tengo en un lugar particularmente especial por eso. Órale, pensé que ibas a decir como una de estas grandes figuras, pero creo que el primer maestro que tuviste sí debe haber sido muy importante. Sí. Eh, entonces, sabemos que mucha gente se quiere ir a Europa, el sueño de estudiar música allá en los conservatorios. Tú, por ejemplo, ¿qué consejos le darías a estas personas? ¿O cómo fue tu proceso para... Sí, yo creo que volvemos a la cuestión de las influencias, ¿no? Que si vas a ir a estudiar a algún lado, que sea porque sea algo que realmente quieres, ¿no? Yo más que irse por el maestro, yo me inclinaría más que irse por el lugar y por lo que puedes aprender de este lugar, ¿no? Obviamente el maestro te va a dar mucho, pero también la calle te va a dar mucho, lo que aprendes en calle, en la vida diaria, ¿no? Pero ya pensando en maestros, mi único consejo sería traten de pensar en irse con alguien que les guste. Es muy simple, vayan con alguien que les guste cómo toca, cómo es su filosofía de la música. No se vayan con alguien que sea lo contrario a lo que ustedes crean, porque entonces
eso en vez de ayudarlos los va a frenar y los va a limitar. Y el mundo es tan vasto que hay escuelas y hay gustos para todos, ¿no? Yo no podría decir que hay una escuela mejor que otra o que hay una estética mejor que otra. Yo lo que único que podría decir es que hay muchas escuelas y hay muchas estéticas y hay que ir a donde nosotros nos sentimos identificados, porque ahí es donde vamos, desde mi muy humilde opinión, ahí es donde vamos a poder explotar nuestro potencial y crecer más, pero no yendo en contra de eso. Ok, y por último, Alejandro, algo que le quieras decir a los guitarristas del mundo, a lo mejor a los estudiantes, maestros, Uh lo que -huh. sea, un consejo, tú como ya un gran veterano que eres. No, de tan veterano tampoco, ¿eh? No, bueno, Estoy bromeando. tienes mucha carrera, bueno. Consejo que podría dar. No, bueno, yo no estoy para dar consejos, no digo como para recibir consejos, O algo que quieras pero decir bueno, simplemente. lo que pudiese decir es maravillosa toda la diversidad que hay. Yo creo que una buena cosa que podríamos hacer es aceptarnos todos, ¿no? Ser más incluyentes, que es un poquito lo que decía al principio, ¿no? Eh, a veces veo con tristeza que como que hay cierta segmentación, de que ciertas ideologías, ciertas escuelas se hacen grupitos aquí, un grupito acá, un grupito acá. Entonces, el que toca aquí no le gusta al que toca acá, y el que toca acá no le gusta al que toca acá. Y yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Si todos fuéramos iguales, entonces, ¿qué mundo sería este? Creo que hay que aprender a respetar, hay que aprender a disfrutar también diferentes estéticas. Yo he escuchado y tengo por ejemplo, a intérpretes, no solo guitarristas, pianistas, cantantes, que son completamente diferentes entre ellos, algunos que son incluso hasta el opuesto, y que disfruto enormemente escucharlos, a todos. ¿Por qué? Porque yo creo que de todos siempre se puede aprender algo y de todos siempre hay algo bueno en todo, ¿no? Yo creo ciegamente en eso, en que siempre hay algo bueno en todo. Yo creo que hay que ser eclécticos y que hay que siempre tomar lo mejor de todo lo que nos rodea y todo lo que vemos. Entonces yo creo que a las nuevas generaciones yo las invitaría a que fueran más incluyentes y a que desarrollen la capacidad de criticar, pero en una manera constructiva, no en una manera negativa, de decir esto no me gusta y como no me gusta esto es malo. No, a lo mejor decir, bueno, no me identifico tanto con esa estética, pero eso no quiere decir que sea malo, simplemente no me identifico del todo, pero entonces en vez de criticar a eso, pues mejor voy a ver a alguien con el que sí me identifique, ¿no? Y ser respetuosos también, porque muchas veces he visto personas que critican mucho y a la hora de que ellos tienen que subirse a tocar, no son capaces ni siquiera de tocar una nota, porque como ellos han criticado tanto, creen que la gente que está ahí también los va a criticar a ellos y pues la crítica no es algo malo, siempre y cuando sea una crítica que sea constructiva y que ayude a crecer, no una crítica destructiva, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces se da que hay ese tipo de crítica, entonces yo creo que habría que fomentar una mayor capacidad de crítica positiva, de respeto y de inclusión hacia diferentes ideas y hacia diferentes estéticas. Sí, de hecho también recuerdo mucho esta idea que mencionabas, no solo para tocar guitarra, sino para la vida ser flexible. Claro, 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 claro. No ser, se dice no ser etnocentrista, es decir, no ver todo desde nuestra perspectiva y nada más. Hay muchas perspectivas. A lo mejor para mí, no sé, y no solamente en cuestión de gustos, incluso en cuestión de ideas. A lo mejor yo puedo pensar que algo es bueno y a lo mejor desde tu perspectiva y desde tu contexto, eso no es algo tan bueno, a lo mejor es hasta algo malo, ¿no? Y la realidad es que no es ni bueno ni malo. En realidad las cosas no son blanco o negro, sino que depende mucho también del contexto, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, ser más tolerante, ¿no? Preguntarnos, ok, esa persona dijo eso, pero ¿por qué dice eso? ¿O por qué dirá eso? Tratar de ser más empático y ponernos en el papel de la otra persona. Creo que eso es importante, no nada más pensar en cómo vemos las cosas nosotros.
Y eso Sí, aplica, yo creo que hasta para la vida misma, ¿no? No nada más para la el música. mundo es muy complejo, solo para resumirlo en blanco o negro. Eh, Exactamente. bueno, Alejandro, muchas gracias por esta entrevista. Realmente ha sido un placer platicar contigo, aprender mucho de ti. Estas ideas que tienes, no solo de la guitarra, como dije, sino como persona, son bastante valiosas para la formación, no solo como persona, sino como músico realmente. Entonces, Alejandro tiene seguramente una agenda muy atareada con las clases de universidad, me estaba diciendo. Entonces, aquí lo dejamos. En los links de los videos te voy a estar dejando, como dije, su página web, sus grabaciones, vayan a escucharlas, son realmente muy buenas. Creo que grabaste con Naxos, si no me recuerdo. Sí, grabé con Naxos. Mi más reciente CD es con Naxos. Sí. Bueno, vayan a checarlo en definitiva. Gracias, guitarristas, y hasta la próxima. Próxima.